Les presento Claudia Patricia Cano, es mamá, trabajadora de la luz y obviamente con una gran experiencia como asesora financiera. Hoy, bienvenida, Claudia Patricia, gracias por acompañarnos y el tema de hoy va a ser finanzas, obviamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de cómo conectarnos a esa danza con propósito. Te dejo entonces para que nos presentes Danza con propósito en las finanzas. Bueno, buenas tardes para todas. La verdad es que me siento muy feliz de estar acá porque, como les dije, yo las he venido siguiendo y son supremamente disciplinadas y todas cuando las oigo hablar tienen cosas muy lindas que han ido aprendiendo y por eso me siento realmente muy honrada de poder hablar para ustedes. Como dijo Juana, yo cuando dije mi hoja de vida sencilla y lo que me representa en las tres cosas que les digo, que fui mamá en mi primera época de vida, trabajadora de luz en todo el tiempo y fui asesora financiera por los últimos 20 años. Entonces, uno puede pensar que en nuestra mente a veces, como tridimensional, uno piensa que eso fue primero una cosa, segundo una cosa y tercera otra, ¿no? Cada etapa de mi vida está ligada y cada etapa de mi vida le aportó a la siguiente. Entonces, esto más allá, lo que quiero es como invitarlos, no más allá, invitarlos como a un viaje o a un juego por sus dos hemisferios. ¿Por qué? Porque sí quiero dejarles parte, yo sé, de pronto no tengo conocimiento de cada una de ustedes que saben de finanzas, pero en todo caso lo que les voy a decir igual les va a aportar porque es sencillo, pero sí quería aportar algo de finanzas desde el lado puramente izquierdo de conceptos, irlo machacando con el otro lado. ¿Por qué les invito a ese juego de viajar por los dos hemisferios y de unir los dos hemisferios? Porque la vida es eso. La vida no es excluyente, la vida es trabajar con los dos lados y cuando se trabaja con los dos lados realmente los resultados son muy lindos y muy satisfactorios. Entonces sí, la presentación que les doy es pura de finanzas, pura entre comillas, pero también van a ver lo que no es muy diferente de muchas de las cosas que ustedes han oído últimamente. Primero les quería contar un poquito por qué puse mamá. ¿Y por qué antes? Porque de alguna manera, si ustedes hacen un como de para atrás en la vida, van a ver que muchas de las cosas que ustedes vivieron de niñas y el transcurso de su vida las ha ido preparando para lo que fueron después. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis papás se separaron muy pronto y yo fui siempre, esa es una de las tareas que me tocó en la vida, siempre ser la mediadora o la mitad de partes y la conciliación entre partes. Y la anécdota que les digo, porque es como que les voy contando, porque esto iba a ser una charla más como de mi vida, pero pues es que mi vida tiene que ver con ser asesora financiera, con ser mamá y con ser trabajadora de la luz, como yo me llamo. Y cuando estaba pequeñita, como de 10 años, y mi papá ya se habían separado, mi papá lo que le giraba a veces a mi mamá, se lo giraba mi mamá, quedó con el apellido de mi papá y mi mamá fue odontóloga y pues sus pacientes ya la conocían como decano y pensaban que ese era su apellido, o sea que ya no se iba a quitar el decano. Pero la nueva esposa de mi papá se encrispaba cada vez que tenían que mandarle algo a nombre de decano y lo mandaba solo a nombre de Reyes y por supuesto los cheques rebotaban. Entonces la solución más fácil que mi papá vio fue desde los 10 años yo tengo NIT. Me acuerdo que en enero había donde sacar un NIT y con eso me sacaron cuenta corriente, o sea que a mí me era la que me mandaban y yo era la que giraba, o sea que desde muy chiquita aprendí a manejar bancos y en ese momento yo creo que ya me estaban como de alguna manera y preparando para lo que iba a ser mucho tiempo después. Y el tiempo de mamá me sirvió una cantidad porque me casé muy joven y finalmente si hay algo que uno necesita aprender a manejar son las finanzas y sobre todo cuando se casa tan joven. Yo estudié casada, entonces todo eso ha sido como parte del bagaje de lo que soy yo y lo que pude hacer y en todo el tiempo de mamá, ¿por qué fue tan importante? Porque en el tiempo de mamá, además de ser mamá, por mis hijos tuve contacto con una cantidad de cosas. Yo fui hace mucho tiempo en Santiago Rojas, ustedes lo deben conocer, y atraía mucha gente. Entonces yo aprendí muchísimas cosas y después de eso va siendo como una red, o sea que en esa área
cuando Juanita me preguntaba, y pues claro, he hecho un montón de cosas, numerología, sanaciones, radiestesia, etcétera, 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 etcétera. Todo eso lo hice durante el periodo de mamá. Y cuando yo me separo, que algo le oía a alguna persona de acá, fue un momento de luz realmente. Ahora lo veo así, en ese momento claramente no, pero creo que era un momento importantísimo para poder ligar a mi otra etapa de vida, que era ser asesora financiera, de la cual ya tenía atrás mucho bagaje. Y como sé que estoy en un grupo, como les digo, estamos viajando del hemisferio izquierdo al derecho, les estoy contando de ambos lados porque sé que ustedes también han viajado por eso. Yo hice bastantes regresiones y en las regresiones me acuerdo una específicamente que el día que la hice había sido asesora financiera en un tiempo X en un ambiente que no era la tierra o que pero era X, pero era asesora financiera y manejaba muchas cosas. Y muy curiosamente, a los pocos, no es que no creo que ni al mes, a la semana, alguna amiga me dijo, mira, dame tu hoja de vida, yo ya estaba separada, necesitaba empezar a trabajar, etcétera, etcétera, que no había trabajado antes, digamos que formalmente, y ella me llevó a donde yo trabajé por 20 años de asesora financiera. Entonces, todo eso, si lo vamos uniendo, vamos viendo lo que es la magia de las sincronías, que es también otro tema que es súper lindo, porque cuando tú estás pendiente de las sincronías en tu vida, esas sincronías. ¿Quién, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Puedo apagarlo. Gracias, ya no. Esas sincronías empiezan a ser mucho más evidentes. Cuando tú te empiezas a ver que esto, como yo lo llamo diosidencias, que coincidencias es Dios en el anonimato, empiezas a ver que esas sincronías empiezan a ser cada vez más frecuentes y esa es la manera como tú lo llames, Dios, el espíritu, lo que sea, te va guiando hacia donde tú es conveniente que te diriges, a donde tu alma quiere dirigirte. Con eso como preámbulo vamos viajando por los dos hemisferios, como les digo. Entonces, en la presentación es de planeación de financiera en familia. Realmente mi especialidad fue planeación financiera, que planeación financiera implica pensiones, implica inversiones, implica seguros, porque todo eso es parte de la planeación financiera. Entonces, no sé si aquí, es que está arriba, no sé no sé cómo. Todos estamos bien. Ver eso. Ahí ya ven, sí. Entonces, fíjate que cuando uno empieza a hacer planeación financiera, no es tan diferente de todas las cosas que hablamos. Es cómo empieza todo para hacer una planeación financiera, pues con un sueño, con una intención. Y la intención que uno dice, no, que la intención no es lo que vale, la intención, y que le daban como una connotación un poquito peyorativa, no, la intención sí vale. La intención es algo fuertísimo porque es tu solicitud a Dios, al universo, a lo que sea, de lo que tú quieres. La intención sola claramente no hace nada, pero es el primer principio empezar a tener una intención de. Y por eso la presentación, esta es la presentación, como les digo, netamente financiera, es alguna vez te has sentado, ¿qué sueñas cuando tú empiezas con tu pareja? Pues estamos hablando de familia en este momento. ¿Qué quieres hacer? O tú solita, ¿qué quieres hacer? A mí, ¿qué me gustaría hacer? O estudiar un grado, o yo quisiera pensionarme joven, o yo lo que quisiera era viajar, o yo lo que quisiera tener para la universidad de mi hijo. Y un paréntesis que hago acá. Si ustedes se dan cuenta, hay tres pilares que es como el triángulo de la estabilidad de los seres humanos, que se llama salud, relaciones y dinero y recursos. Esas son como las tres formas en que el espíritu te dice, vas haciendo lo que estás queriendo, estás como siendo coherente contigo misma, o es también las que te da las señales de que hay alguna cosa que se está desviando y que está empezando a que tú le pongas atención. Cuando la salud a ti te duele algo, tú ya sabes, y más ahorita hay una cantidad de investigaciones de qué es lo que realmente te está doliendo. Las relaciones también marcan una señal y los recursos también marcan una señal, porque porque el dinero es una consecuencia, definitivamente. Y otra cosa que es importantísimo de entender es que finanzas no es material y no espiritual, porque el hecho de que uno sea pobre no quiere decir que sea rico espiritualmente, ni viceversa.
O sea, es dejar como de excluir, y lo que decía alguna de que me pareció importantísimo, que es como la clave de todo, es como dejar de juzgar y de compararnos, porque muchas veces hacemos cosas que otras personas, compararnos con otras personas que de pronto a esas personas les da satisfacción, pero tal vez a uno no. Entonces, ahí cobra muchísima importancia el empezar a mirarnos, el empezar a mirar qué realmente me gusta, cómo me siento yo bien, qué es lo que realmente me satisface, porque cuando tú te satisfaces, la consecuencia de eso es abundancia. Y la abundancia no es la acumulación de cosas. La abundancia es la bondad, las bondades en tu vida. La misma palabra, si tú la desglosas un poquito, cuando uno dice abundancia, se refiere a bondades en tu vida. Entonces, las bondades que tú quieras tener de pronto son diferentes de las del otro. Y como les digo, es importantísimo entender que prosperidad o riqueza no es acumulación de cosas, es sentimiento de satisfacción, de plenitud. Y eso el dinero es un medio, es un accionar. Por eso es que la frase que les puse cuando las invité fue muy a propósito, porque uno tiende a pensar que el dinero es excluyente, que el dinero es como lo material, tú eres material. No, el dinero es tan espiritual como lo es cualquier otra cosa. Es una forma en que Dios se mueve, así como se mueve en la salud, así como se mueven las relaciones. Entonces, ahora volvemos al otro lado. ¿Qué es un plan financiero? El plan financiero es un mapa que me indica la ruta para alcanzar mis metas. Entonces, fíjense que uno, para saber qué quiere, para conseguir algo, tiene que saber a dónde quiere ir. Si tú te paras en la estación de buses y dices, yo quiero ir, pero te dicen, pero sí señora, pero el pasaje, ¿a dónde se lo vendo? A Neiva, a Medellín, y tú dices, no sé, yo quiero ir, es que yo quiero. No, lo primero es, por eso es tan importante empezar a conocerse, es qué quiero, que eso se aplica a todo en la vida. ¿Qué quiero? Y cuando uno dice qué quiero, casi que se está mirando a ver quién soy, porque cuando el quién soy te lleva a saber qué realmente es lo que a mí me satisface y qué quiero. Entonces, es importante para todo. Fíjate que siempre hablan del plan de Dios, siempre hay un plan, que uno pues siga unas rutas u otras, pero siempre hay un plan. Entonces, lo primero es empezar a ver, a empezar a hacer ese mapa que me lleve hacia donde yo quiero ir. Y pues claro, pues no tener un plan financiero es como lo que les decía, yo quiero, pero ¿para dónde vamos? Pues mucha gente dice, pero es que yo estoy estancada, pero es que yo no voy para ningún lado, pero es que a mí todo, pues es que no, todavía no sabes qué quieres, y no sabes qué quieres, pues vas a estar estancada, vas a estar trancada. Y pues cuando uno ya como que va aterrizando, además que los planes van cambiando y va uno queriendo otras cosas en sus etapas de vida, y todo eso que ustedes han hablado, esto todavía hace mucho más sentido, porque es importante saber que se cambian etapas, que se cierran ciclos, que se pueden empezar otros. Para eso es el mapa. La ruta que uno de alguna manera emocionalmente y muy también calculante vaya trazándose. Diseñar un plan financiero centrado en objetivos es primordial para alcanzar seguridad financiera. Por eso les hablaba de finanzas, danzas con propósito. Si ustedes ven finanza, si uno lo desglosa así como muy a la rápida, finanza, fin es un objetivo y la danza es acción, es cómo tú danzas o cómo te mueves hacia el objetivo que tú quieres alcanzar. Entonces, fíjense cada vez más que la parte financiera no solamente es números, sino solamente es algo que hay veces no se entiende, porque pues los financieros hablan en una jerga bastante, casi como los médicos, bastante curiosa. Y de lo que más aprendí durante esos 20 años de ser asesora financiera es que en finanzas, como todo en la vida, casi que 1 más 1 a veces no es 2, porque las finanzas se mueven por las emociones de las personas. Al principio como que uno estaba pendiente de las gráficas, y bueno, todavía lo hace, pendientes de las gráficas y de cómo la tendencia y de no sé qué, y de la TIR y de toda esa cantidad de cosas que se usan en finanzas, pero realmente quien mueve las finanzas son las emociones. Y por ejemplo teníamos un dicho, y es que cuando en Estados Unidos estornudaban, aquí nos daba gripa. Que las empresas, por las acciones, que es lo que más movimiento tiene, que es lo que más puede dar rentabilidad en el largo plazo, pero es lo que más volatilidad tiene. Volatilidad se llama cuando suben y bajan, es por las emociones y por las cosas que pasan en el mundo.
Por eso, en esta época que ha habido acontecimientos bastante fuertes, las acciones han metido unas caídas bastante fuertes. Pero también en la medida en que vuelve y se recupera la confianza, fíjate que el índice de confianza es uno de los índices más importantes y nada tiene que ver con números. Es cuando otra vez las acciones vuelven y levantan. Entonces, ¿por qué también es importante esta parte del lado izquierdo y del lado de conceptos? Porque la mente, su trabajo es enseñarlo a uno a entender, a calcular, a tener conceptos, y para eso la mente es valiosísima. Pero el lado izquierdo, que es la parte intuitiva, es la que le da foco a esa mente, la que le da luz a esa mente, para que a veces la mente no se vaya solo por paradigmas y entre por ejemplo, como el que hay, si yo hablo de plata es que yo soy muy materialista. No, o sea, para empezar a que esa intuición te ilumine toda esa parte del cálculo y de los números, porque se necesita, la mente también se necesita, si no, no entenderíamos conceptos si no tuviéramos esa mente. Lo que pasa es que esa mente hay que mantenerla tranquila, hay que mantenerla abrazadita y hay que irle reescribiendo cosas que es lo que realmente está haciendo toda esta cantidad de cosas, como los mandalas, como las biodecodificación, lo que está empezando es a reescribirle unas nuevas cosas a la mente para que la mente pueda actuar en consecuencia y unida hace que la gente pues, tenga una mejor vida y tenga una vida que es lo que vinimos a esta tierra, a una vida más feliz. Yo, por ejemplo, quería le voy a leer algunas cositas antes de empezar, que son como pensamientos que me parecieron, que fueron para mí claves, como por ejemplo, el dinero es Dios en acción. Cuanto más aprendamos a operar en este mundo, confiando en nuestra intuición, más fuerte será nuestra señal y más dinero tendremos. Construyendo un plan para alcanzar mis metas. Como les digo, esto es una presentación pura financiera. La otra parte se las voy contando yo. Es fácil, solo son 3 pasos. Visualizo lo que quiero lograr. Fíjense que casi es una meditación. Cuando uno visualiza lo que quiere lograr, ve su deseo hecho. Y para la forma de pedirle, ya sea dinero, lo que sea a Dios o como ustedes quieran llamarlo, no es diciendo por favor, sino es viendo totalmente, visualizando qué quiero. Cuando uno ese deseo lo vuelve una escena totalmente en su cabeza, la emoción lo plasma y el universo se encarga de ir atrayéndolo. Esa es realmente la ley de la atracción. Y fíjate que en eso estamos hablando de finanzas y es casi como los pasos de la meditación, visualizar qué quiero hacer, verlo totalmente, respirar y dejarlo ir. Eso es por ejemplo, esa es una meditación para uno conseguir, para uno pedir entre familias, es tan sencilla como eso. Meditar cada vez también está siendo mucho más práctico y más como que a todo el mundo puede, la meditación es algo realmente muy propio, pero sí hay meditaciones que uno pensaba que tiene que estar 2 horas mirando. No, la meditación más fuerte es cuando tú logras sentir la satisfacción y el conseguir ese deseo, es cuando tú más le estás imprimiendo esa impronta al universo para que el universo vaya haciendo el proceso que tiene que se haya de hacer para conseguirlo. Otra cosa importantísimo de entender eso es que eso no es ya como a veces uno lo quiere. La mejor forma de entender eso es como opera la naturaleza. La naturaleza, tú pones la semillita, pero eso tiene un proceso para dar los frutos. Y nosotros somos muy impacientes con eso. Lo segundo, analizo mi situación financiera. Entonces ahí hablamos de cuáles son mis activos, o sea, ¿qué tengo? Mis activos es que tengo una casa, tengo un carro, tengo unos ahorros, tengo un trabajo. ¿Cuáles son mis pasivos? ¿A quién le debo? ¿Qué es lo que estoy debiendo? ¿Cuáles son mis ingresos y cuáles son mis ingresos? Los activos y los pasivos, activo no es lo mismo que ingreso y pasivo no es lo mismo que egreso. Activo es lo que yo tengo como un patrimonio, o sea, mi casa, mi carro. El pasivo son mis deudas. El ingreso es lo que yo percibo, ya sea mensual, bimensual, y egreso es lo que yo gasto. Entonces, en términos como de finanzas, activos y pasivos tiene que ver con el balance, e ingresos y egresos tiene que ver con el PIG, así lo llaman en las empresas, con el estado de pérdidas y ganancias. Y eso no solamente aplica para una empresa, aplica para uno mismo. Eso es parte como de la conciencia de saber qué se tiene y en qué puntos está.
y cuál es tu capacidad de ahorro. Y la tercera es cuáles son tus objetivos, cuál es tu prioridad, qué quieres, para cuándo y cuánto vale. Eso es establecer un plan. Entonces, porque uno dice, sí, yo quiero un carro. Sí, pero ¿cómo quieres el carro? ¿Cuánto vale tu carro? ¿Cuándo, si, según tu capacidad de ahorro, cuándo lo puedes tener? O sea, ¿es tan importante el carro o es más importante otra cosa? Yo veía hace poquito en algunas cosas que a veces hace uno zapping en YouTube a un ruso holandés que me pareció muy curioso, porque decía que había algo que no entendía de los colombianos, y era que ellos en Holanda desde primaria les dan educación financiera. Me pareció muy chistoso y decía, y dijo un ejemplo que es verídico y es mucho como funcionamos nosotros, y es que estaba en una fila y vio que una señora pagaba con la tarjeta de crédito una blusa de 20,000 pesos a 24 meses. Y él dice, no pude dejar de preguntarle, pero señora, ¿usted cómo va a pagar a 24? ¿Me la va a pagar 15 veces más? Es que yo la quiero y no tengo plata ahora. Y él decía, unas cosas que aprendimos nosotros es que no gastas más de lo que tienes. Y muchos de los mayores quebrados del mundo, por ejemplo, yo oía cuando estaba hoy tan de moda, habían sido gente que por tarjeta de crédito se había quebrado, porque la tarjeta de crédito te da la impresión de que no tienes que pagarla. No importa, la pongo a 24 meses y entonces me va a estar haciendo poquiticas las cuotas, pero es que como pues ya tú no compras una cosa, sino 2, 3, 5 y 7, finalmente tu mensualidad va siendo supremamente alta. Entonces, una de las cosas bien importantes es como ese saber qué tenemos, qué prioridades tenemos. Y eso además va a dar tranquilidad. Y mucho de lo que nos pasa a los colombianos, y pues a mucha gente, no tiene que ser solo los colombianos, es que nosotros, y tenemos que ser reales, vivimos un poco mucho del que dirán. Y eso hace que de pronto estemos como empujados a estar así, a estar sobregastando cosas que realmente a veces ni necesitamos ni queremos. Y creo que parte de todo este movimiento tan lindo es empezar a ser auténticos. Yo le decía y le decía a muchas de mis amigas en este momento que parte de andar por la vida, y que sería interesantísimo y lindísimo hacerlo desde muy joven, es empezar a ser muy auténtico y empezar a ser uno mismo. Porque eso hace que le impide cometer muchos errores en muchas cosas, en relaciones, en finanzas y en todo. El aprender a ser auténtico y el aprender a tener vínculos auténticos. Como les decía antes, es analizar la situación financiera. Antes de pretender ahorrar para tus objetivos, hay que generar capacidad de ahorro. Entonces hay que decir, y cuando uno empieza a hacer eso, el universo empieza a trabajar para uno. O sea, yo les cuento, cuando yo me separé más o menos con una mano adelante y la otra atrás, porque el que tenía todo era él. Y me separé, como yo decía, con déficit porque tenía 2 hijos. Entonces, y en ese momento, además, hasta ese momento yo no había trabajado. Yo hacía consultorías, yo estudié casada, pero no me había, la manutención no había sido por mi lado. Y siempre había tenido mucha ayuda. Y de hecho la tuve. Yo tengo que decir que mi mamá fue un pilar grandísimo mío para que yo pues hiciera unas buenas raíces y después pudiera mantenerme. 2 cosas descubrí con eso, que la autonomía te da a ti una tranquilidad, una libertad impresionante. Porque el hecho de no tener que depender de alguien hace que tú sepas que el universo te va a dar y tú vas a conseguir las cosas que tú puedes, que tú quieres lograr, y como dicen, se confabula para que las cosas se den. Como les digo, hasta ese momento yo sí había trabajado una época, pero muy chiquita. Empecé de cero y como el universo se confabuló, llegó alguna amiga mía que me había dicho que si le ayudaba a buscar a alguien para trabajar en una multinacional, y yo le estaba diciendo quién, y un día llegó a mi casa y me dijo, no, dame tu hoja de vida, quien quiero es que seas tú. Y yo entré en shock, y pero si yo no he trabajado, pero si yo, en fin. Para hacerles corto el cuento, hicimos una hoja de vida casi que hechiza porque era con las 3 cositas que había hecho y me dieron el cargo. Y ahí eso fue antes de trabajar en la parte de finanzas, fue unos 2 años que trabajé en una multinacional inglesa. Pero como les digo, las cosas, cuando uno ya tiene foco y sabe que hacia dónde quiere ir, las oportunidades sí llegan.
Pero también otro punto es que hay que aprender a coger la oportunidad, porque oportunidad que tú no cojas pasa. Y esas oportunidades se cogen cuando uno va empezando a tener como confianza y seguridad en uno mismo. Eso es un proceso de vida, porque no termina uno, pero finalmente esa parte de autoestima es tan importante para saber que uno tiene todo el merecimiento para que las oportunidades te lleguen. Otra cosa importante, para lograr seguridad financiera no se requiere ganar mucho dinero. Y sobre eso sí tengo miles de ejemplos y esos ya fueron de mi parte de trabajo financiero. Sobre todo me llamó muchísimo, bueno, muchas personas me marcaron positivamente de mis clientes. Una niña cuando yo recién empezaba a trabajar como asesora financiera, era una niña que por lo que sea de su vida le había tocado muy solita, muy duro, y ella trabajaba desde chiquita y cuando la conocí en la empresa y ella empezó a ahorrar conmigo y al cabo de un tiempo llegó su tía y le dijo, iba a vender un apartamento y ella dijo, ay tía, yo tengo estos ahorros, más los cesantías, más no sé qué, y ella tenía sus buenos ahorros, lo que yo no sabía era cómo hacía los ahorros, porque la verdad era que no era que ganara mucho, era disciplinada en el ahorro. Y ya sea que la tasa sea muy alta o muy bajita, cuando tú eres disciplinada en el ahorro, se va acumulando. Y la tía le dijo, sabes que sí, tú finalmente ya tienes una plata lista acá, yo te doy las facilidades para que la otra plata me la puedas pagar. Y la chiquita era una chiquita, compró su apartamento mucho antes de que lo comprara yo, entre otras. ¿Por qué? Porque ella la tenía clara y porque la vida le dio la oportunidad y ella la cogió. Ella ya se venía preparando y en ese momento le apareció la oportunidad porque se la merecía. Y todos no la merecemos, además. Eso no es como de unos u otros, el merecimiento es de todo el mundo. Y la clave, como les dije, es gastar menos de lo que se gana y ahorrar. Siempre se puede. Mucha gente me decía, pero yo le decía, mira, en un fin de semana uno puede pasarla bueno, pero no se tiene que gastar todo lo que se gasta. Siempre puede dejar un poquito. Y de eso también puedo ser ejemplo. Yo les digo, yo hablo de mi vida y de algunas de las personas, nombrando el milagro, pero no el santo. Claro, yo les dije, cuando yo empecé, yo tenía mucho apoyo, pero yo sí quería ser autónoma. Y empecé a ahorrar, que en ese momento, pues lo que uno podía ahorrar era, pues porque ya les dije, empecé de cero. De hecho, como anécdota chistosa, mi ex siempre pensó que yo iba a devolverme a decir, no, ayúdame porque pues yo no había trabajado. Y de hecho eso no pasó. Y finalmente, claramente se fue ahorrando y gracias a todos esos ahorros, pues mi vida fue autónoma, tuve medicamento, viajo y realmente ya después de que yo empecé a trabajar fui yo sola entre comillas, porque de hecho siempre tuve a mi Dios, a mis angelitos al lado. Yo soy mucho de angelitos, yo he hecho mucho tiempo que estoy con los angelitos y pues parte de mi vida también, por les decía, la de trabajar o de luz es una cosa que trasciende tanto mi ser de mamá como mi ser de asesora financiera y creo que eso fue parte de alguna manera del éxito en la parte asesora financiera. ¿Por qué? Pues porque me conecto, pues porque básicamente la plata es un medio de, digamos que conocerle todo. Uno cuando es asesor financiero de alguien le conoce todo a las personas, íntegro todo. Es como el cura. Es más, de las anécdotas grandes que tengo es que mucha gente me decía, todo lo sabe todo el mundo, otra gente me decía, esposos, lo de mi esposa, la esposa me decía al oído, no quiero que mi esposo lo sepa y viceversa. Y también les quiero contar que la gente que hace equipo es mucho más productiva que la gente que no hace equipo. Eso es innegable. Como les decía, es más común quedarse atrapados en el gasto que en el ahorro. Y sobre eso también hay unas anécdotas lindas. Por ejemplo, alguna niña que ambos papás tuvieron muchísimo dinero y por lo que sea, pues tuvieron sus bancarrotas. Y ella cuando se fue a casar quería tener un matrimonio lindo. Y 1 año y medio o 2 años empezaron a ahorrar los dos. Y finalmente pues ellos, lo que yo les dije, si uno puede sustentar un préstamo que tiene intereses, puede empezar a ahorrarse uno mismo. O sea, si uno puede pagar una tarjeta de crédito que tiene intereses, puede empezar a autoahorrarse uno mismo. Y hicieron un matrimonio precioso. Ahora, como les dije, hay que hacer un diagnóstico apropiado. Ya les hablé
hacer como un diagnóstico de qué tengo, que es el balance general, mi PIG y mis indicadores financieros personales. Cuando tú haces el balance personal, tú empiezas a decir, a ver, mis activos son activos productivos o activos contables solamente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno tiene, por ejemplo, un apartamento, el apartamento le sirve, es un activo productivo en la medida en que a ti de pronto, si es propio, no te está generando una cuota, etcétera, etcétera. Pero de pronto, si tiene una cantidad de cosas como una administración recara o todo eso, pues es un activo más contable porque pues no está siendo productivo, pero es productivo también para ti si tú en ese apartamento te sientes feliz. Aunque, y eso aunque vuelvo y les digo, la manera más importante o para mí más importante de entender las cosas fue a través del ejemplo. Y maestro realmente no es el que sabe tantas cosas, sino el que muestra. Maestro viene de mostrar, es el que muestra cosas. Y uno muestra a través de la vida, de los ejemplos, de lo que pasa en todos lados. Y por ejemplo, tuve una cliente que estaba con su apartamento súper apegada a su apartamento, tenía un manejo financiero muy negativo para ella, tenía unas deudas grandísimas porque tenía muchos apegos con su familia en el sentido de que ella tenía que ayudarle a todo el mundo cuando no tenía que ayudarle al mundo porque todos eran adultos y tenía unas deudas violentas, ganaba mucha plata y sin embargo era mucha más la plata que ella tenía que gastar y por eso tenía que endeudarse y endeudarse. Su nivel de deuda llegó a ser tan fuerte que finalmente empezó a perder todo y son los movimientos financieros muy tenaces. Su trabajo también le empezó a fallar porque es que eso empieza a ser como una vorágine cuando uno va, cuando uno está bien como que todo está bien, cuando uno está mal, todo también está mal, si no hace un pare para poder saber qué está pasando. Para hacerles corto el cuento, finalmente la asesora y yo, otra asesora de ella, yo le dijimos, mira, ya en este punto y ahora son tantas las deudas y tan poco los ingresos que ya estás teniendo que te vas a reventar. Y ya en este momento, pues toca, si el apartamento está costando tanto, pues véndelo, entra uno más pequeño y con eso saneas y pues te das un poco de libertad porque esta mujer parecía una garra ya de la angustia. No quiso hacerlo. Y pasados 7 años, cuando ya se reventó, le tocó hacerlo y le tocó regalar su apartamento y no tengo idea ahorita cómo vive. Entonces, fíjate que todo es un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero también para ser responsables de nuestras decisiones, ¿no? Exactamente. Eso, gracias por ese punto, porque me acabas de recordar algo. Uno es producto de sus elecciones en la vida, de sus decisiones en la vida. No es para culpabilizarse, nadie es culpable, porque de alguna manera todo tiene aprendizajes, o de alguna manera no, todo tiene aprendizajes, pero uno es producto de las decisiones que toma en su vida. Y las decisiones que toma hoy son las que me proyectan para el futuro. Por eso es tan importante respirar y mirar uno su entorno para ver qué quiere, a dónde va y poder maniobrar lo que toque maniobrar. Pero más o menos esto se refiere a que hagas una radiografía de qué tienes, cuál es tu nivel de deuda, si tus deudas son buenas o malas, porque hay deudas buenas también, las que te están produciendo son deudas buenas, y qué diferencia tienes entre tu valor patrimonial neto, qué significa eso, entre lo que tienes y lo que debes, y eso de acuerdo a tus ingresos y a tu edad. ¿Por qué digo a tu ingreso y a tu edad? Porque si tú, jovencito, tu valor patrimonial neto, tienes más deudas que de pronto es porque estás haciendo un patrimonio, pero si eso pasa muy mayor, pues de pronto estás un poquito alcanzado de tener como una tranquilidad. Eso también se refiere a eso, cuáles son tus patrones de flujo de caja, cómo gastas, si tú si vas a comprar tiempo para el futuro o no vas a poder comprar tiempo al futuro. O sea, si tú algún día dices quiero dejar de trabajar, no vas a saber si puedes o no puedes dejar de trabajar según cómo hayas comprado tu tiempo para el futuro en cuanto a ingresos. Están suficientemente diversificadas las fuentes de ingreso de la familia, cuál es tu nivel de riesgo, porque pues todos tenemos riesgos, cómo lo estás cubriendo. Ahí ya voy a pasar como pronto. Y estas son como las 6 palancas para poder manejar el dinero que se llaman tiempo, interés compuesto, conciencia de inflación, optimización tributaria, manejo del endeudamiento y administración de riesgos.
muy por encima, la mayor palanca de las inversiones se llama tiempo. El interés compuesto es algo bien importante porque es lo que hace que trabaje tu dinero para ti. Es que todos los días tu inversión gane rendimientos y eso a su vez vaya todos los días generando el rendimiento sobre la inversión más el rendimiento que se genera. La inflación, y eso lo estamos viendo hoy en día, qué tanto está tu dinero desvalorizándose con respecto al aumento de precios. En este momento, no sé en Estados Unidos, pero acá lo que uno no vea a la luz de la tributación puede hacer una decisión por acá y la parte tributaria se le puede llevar más de lo que si la decisión no ha implicado el que hagas un manejo tributario. Y pues el manejo del endeudamiento y la administración de riesgos ya pues como que no sabrá. Aquí estaba haciendo las primeras palancas del tiempo y aquí pues lo que quería decirles es simplemente un ejemplo. La persona que duró 31 años invirtió 10 años, pero llegó a acumular mucho más porque esa palanca del tiempo duró para él que el que invirtió mucho más, que fueron 36 y tuvo 18 años de tiempo. En todo caso, a un nivel pues, de una tasa de interés para todos igual, la palanca del tiempo hace muchísimo. Por eso empezar pronto es importante, pero sobre todo empezar. El interés compuesto, que es lo que les estaba diciendo, y es que el dinero invertido, aquí ya estoy hablando más de pura inversión, que todo el mundo, pues para todo el mundo es bueno tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un CDT no es una inversión como tal. ¿Por qué? Porque el del CDT no tiene interés compuesto. El CDT es algo que te da una rentabilidad fija, te quita, o por lo menos en Colombia, rete fuente, rete IVA, etcétera, etcétera, pero no reinvierte rendimientos. O sea, no es algo que te da una cosa, pero no te reinvierte rendimientos. La conciencia de inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y servicios, que eso lo estamos, de hecho, el que no sabía que era inflación en este momento lo está sabiendo. Y es cuánto han subido los precios. Y pues claro, todas las proyecciones tienen que realizarse sobre eso, porque finalmente si tú ganas 2 pesos y te estabas gastando 1, ahorita te ganas 1, de pronto te gastas 1.5, o sea que la plata te está alcanzando para menos. O sea que tus inversiones deberían dar más de la inflación. El interés real que gana la plata hay que descontarle la parte del componente inflacionario. Por decirte así también muy rápidamente, si tu CDT te está dando 8 y la inflación está en 7, tu interés real es del 1. Así como he dicho muy rápidamente. Optimizar impuestos, que pues es importantísimo, por ejemplo, pagar con descuento, hacer todos los mecanismos de beneficio tributario que tengan los países. Pues en Colombia son los fondos voluntarios, el pagar anticipado con descuento los impuestos, el tener muy en cuenta cuando se hace, por ejemplo, una sucesión y todo eso, qué tantos impuestos se pagan, todo eso es importantísimo. El cuando se compra una vivienda, el cuando se vende una vivienda, ¿qué impuestos afectan eso? Porque muchas veces, por un lado, entra plata y hay que pagar un montón de plata en impuestos porque los ingresos se gravan. Y cuando los ingresos se suben, igualmente se graban. Por ejemplo, un CDT, si tú tienes un rendimiento en los CDTs y los rendimientos son mayores de 500,000 pesos, en Colombia hay que pagar no solamente impuestos sobre los ingresos, sino pagar un PPP. ¿PPP qué es? Es aportar a seguridad social cuando se reciben ingresos de mayores de 500,000 pesos. Cosa que mucha gente no sabe. Por ejemplo, un cliente mío que tuvo un CDT muchísimo tiempo, recibió la plata para comprar un apartamento y le llegó una carta al OPP que estaba en mora de pagar la parte de seguridad social sobre eso, porque pues sus rendimientos habían sido mucho mayores de 500,000 pesos. Todo ese tipo de cosas es importante porque muchos de los descalabros que uno tiene es por falta de información. Entonces es bien importante como que tenga un asesor o una persona o estarse informando sobre este tipo de cosas porque sí pueden disminuir mucho los ingresos que se puedan tener. El endeudamiento, pues creo que es como que es obvio. Y la administración de riesgos es pues claramente que todo el mundo tiene la probabilidad de que su proyecto de vida se vea afectado por la ocurrencia de un hecho imprevisto.
problemas de salud, discapacidad, muertes prematuras. Entonces siempre es bueno tener, en Estados Unidos eso es un deber ser, tener seguros de vida, tener asegurado el carro. Aquí cada vez también lo es más, pero por ejemplo seguro de vida no lo tiene tanta gente. Seguros de estudios, todo ese tipo de cosas te ayudan a que en determinado momento, si hay un imprevisto, tú tengas de dónde echar mano. Seis cosas que es bueno que se deben hacer para protegerse es contar con unos ahorros para emergencias. Eso siempre lo digo, yo sé que todo el mundo me dice, pero a veces de dónde, pero uno puede ir haciendo un guardadito y es bien importante porque emergencias de pronto en una u otra ocasión tenemos todos. El tener algo en que tú tengas lo de emergencias. Lo que les decía antes, la mejor cobertura médica que te puedas permitir, porque aquí es costoso, pero en Estados Unidos sí que es costoso. En Estados Unidos que no tenga seguro médico creo que está un poquito tostado. Proteger a los que dependen de ti, y proteger los ingresos con cobertura de invalidez. En Estados Unidos también yo veo que lo tiene mucha gente. Aquí no veo que haya muchos seguros que protejan los ingresos cuando hay coberturas. Claramente cada vez hay más, pero no, todavía falta mucho para que sea como una dinámica. Proteger los bienes y redactar un buen fideicomiso. O un buen testamento, o dejar ordenado todo. Unas veces dice, no, yo le dejo esto a los que vienen, y pues no, a los que vienen les dejas muchos rollos que finalmente yo siento que cuando uno se va de esta vida, no se va, se queda de otra manera. Entonces, en la medida en que uno pueda ayudar desde acá y dejar las cosas ordenadas, eso es como cuando uno deja ordenado todo con su familia, es lindísimo cuando una persona se va y no hay deudas entre ellos dos, ni emocionales, ni de plata, ni de nada. Tanto el uno se puede ir más fácil como la otra se queda mucho más fácil. Gente, que todo lo que les estoy hablando pareciera muy material, pero está conectado, linkeado totalmente con lo emocional. Y en la parte de finanzas sí que se ve lo de la biodecodificación. O sea, lo que yo veo es que uno casi que repite muchos de los patrones que tiene y todo lo que ha oído de sus familiares con respecto al dinero y con respecto al manejo del dinero. Controlar el nivel de gasto es sinónimo de tranquilidad y posibilidad de desarrollo y bienestar para la familia. Si eso tú lo linkeas con la parte espiritual, definitivamente eso es como conócete a ti mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo y tú eres fiel a ti mismo, no te endeudas más de lo que toca porque no vas a estar en tranquilidad. Uno se endeuda más de lo que toca cuando no está haciendo realmente lo correcto. Y lo correcto es lo que a uno le da tranquilidad. Por ejemplo, hay otra cita de Mark Phillips que dice que el dinero llegará cuando estés haciendo lo correcto. Y otra que dice, todo esto tiene que ver con finanzas. Deja siempre suficiente tiempo en tu vida para hacer algo que te haga sentir feliz, satisfecho, incluso jubiloso. Esto influye más en el bienestar económico que ningún otro factor individual. Fíjense que el factor de satisfacción es mucho más contundente a la hora de tener abundancia y prosperidad que solamente el manejo de los números y de las probabilidades. Eso es importante, mas no suficiente. Construir un patrimonio cobra gran valor en la medida en que se construye un camino pues, para proteger los seres queridos en eventualidades de la familia. Y construir un patrimonio no es solamente un patrimonio de plata. Fíjate que el patrimonio no solamente se heredan, como hemos visto, la plata, se heredan las actitudes, se heredan los patrones de comportamiento, se heredan los vacíos y las carencias. Y si ustedes han visto en todas las religiones y tendencias, yo he visto, a mí me sorprendía mucho la católica en las últimas veces que he ido a las misas que me ha tocado ir, que hablan de quererse a uno mismo, de saberse merecedor, de saber que se vino a hacer esta vida feliz, de saber que la abundancia es para todos. Esos son todos los paradigmas muy fuertes de la parte financiera, que si tú tienes, yo no tengo, y no es verdad.
Y eso tiene que ver mucho con el paradigma que también se dio y que el mismo Darwin dijo que eso se iba a rebatir de la teoría de las especies, en que dice que el más fuerte y el que más duro da es el que más va a prosperar. No es verdad. Esta humanidad prospera si hay cooperación. La humanidad se ha mantenido a base de cooperación, porque es que si usted ve la naturaleza, toda la naturaleza opera para que uno se alimente al otro, el otro al otro y el otro al otro. Pero si hubiera un solo depredador, ya se había acabado todo. Darwin mismo dijo, y la persona con que él trabajó, dijo, no, no es el más fuerte el que va a prevalecer. El que más va, lo que va a hacer que este mundo sea sostenible es la cooperación entre los individuos de la Tierra. Y hablando de cooperación, no solamente hablo de las personas. Por eso es que ha tomado tanta importancia la parte ecológica, porque es que nosotros somos parte de este planeta, somos parte de los habitantes de este planeta, pero la otra parte es la naturaleza y los animales. Entonces, esa cooperación entre todos es lo que va a hacer que haya abundancia, porque así tengamos mucho dinero en cash. Si no hay comida, no estamos. Y si nosotros no estamos en este mundo, en la Tierra no le pasa nada. En cambio, si la Tierra, por ejemplo, se le acaban las bacterias y todo el microbioma, la Tierra, eso ya lo dicen los científicos, no podría permanecer por mucho tiempo. Entonces, fíjate que el trabajo de equipo es lo que realmente da abundancia. Y eso le empieza a uno a cambiar muchos paradigmas en la Tierra, que es que si yo tengo, el de al lado no tiene, o yo tengo que ser el más fuerte, o yo tengo que ser como distinto asesino, porque así es como son los negocios. Y de hecho, las teorías administrativas han cambiado muchísimo. Pasamos de una administración X, en que era el líder, que era el que daba látigo y el que todo, al líder que tiene que ser ejemplo participativo y unir las tendencias y reconciliar las tendencias, porque siempre va a haber diferentes opiniones, eso siempre va a pasar, pero no tenemos que matarnos unos a los otros por tener diferentes opiniones. Y las finanzas tienen que ver mucho con la evolución de este planeta, porque en la medida en que vaya habiendo más equidad, este planeta va a ser mucho más sostenible y va a haber para todo el mundo. Uno piensa que, de alguna manera, todo lo que hemos vivido, uno piensa que si uno tiene, no me importa lo que tengan los demás, y nosotros somos una red conectada totalmente. Entonces, el trabajar para uno y el empezar a poder aportar y servir es algo que no es que seas tú de bueno, es que te estás ayudando tú mismo también con todo esto. Entonces, el patrimonio es más allá de todo lo que les estoy diciendo. El patrimonio es esa fuente innata que tienes interior, donde tú encuentras esa abundancia que está para todos por igual, pero depende mucho de la forma como tú piensas, porque se ha mostrado en diferentes oportunidades que las personas que son muy ricas y pierden todo en la misma situación que el que no tiene, el que tuvo vuelve a tenerlo porque tiene en su mente la capacidad del merecimiento, la capacidad que sí puede tenerlo. Entonces esa prosperidad está determinada realmente por la forma como pensamos, que está delimitado por los miedos, por las creencias, sí, por eso, y los apegos. Mira, Marta, hace rato que tenía una pregunta. Como todo, el éxito de tu plan financiero radica en la capacidad que tengas de convertirlo en un hábito diario. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Fíjate, no sé si ustedes han oído hablar, todos los autores que están hablando de epigenética, de ir más allá de las creencias, y cómo hacían con nosotros cuando estábamos chiquitas, cuando algo hacíamos, nos hacían hacer planas, repetir, porque hay que volver a reescribir. El subconsciente es el que realmente nos maneja. Por eso el hacer consciente, el subconsciente cambia eso. Muchas veces dice uno, pero si yo le hago, pero no me funciona nada. Pues tal vez es que ese subconsciente hay que ir sacando todo lo que hay para que tú, cuando ya lo concientizas, lo puedes manejar y ir reescribiendo toda esa cantidad de paradigmas que tenemos. Por eso es que hay que convertirlo en un hábito diario. Las buenas finanzas personales son como todo, como bañarse los dientes, porque a uno cuando le va bien le parece que está perfecto todo, pero tan pronto le va mal, vuelve a sus anteriores paradigmas. Y es normal, eso tampoco es como tan terrible. La verdad es que
Algunos angelitos dicen que hay veces los humanos vamos un paso adelante, dos atrás, un paso adelante, dos atrás, pero mientras que demos un paso adelante vamos avanzando en todo caso. Como les decía, esta presentación cuando la hice era para familia y era sobre todo en pareja, pero eso no quiere decir que sea solamente en pareja. Lo más importante es realmente uno mismo, porque es que uno solamente puede actuar sobre uno mismo, valga la redundancia. Uno casi siempre quiere pretender cambiar el marido, pretender cambiar el hijo, y la única manera de cambiar cosas es uno no tiene control ni de piel para afuera, porque uno no tiene control a veces de que le salga un grano, uno solamente tiene control de piel para adentro. Entonces, a lo único que uno realmente tiene que trabajar para que esos cambios se den hacia afuera es en uno mismo. Además, que el exterior solamente es la proyección de tu interior, que hay veces a uno eso le parece súper odioso y le parece que, uy, ¿cómo así que es que yo, entonces si yo veo a fulanita que es envidiosa, entonces yo también soy envidiosísima? Pues sí, porque finalmente tú no resonarías, tú no conoces la envidia si no la has sentido, no la conocerías. Si tú ves el agua y si tú no conoces el agua, no sabes qué es agua. Si tú ves el petróleo y nunca lo has visto aquí, como no sabes qué es petróleo, pero si lo has tocado y lo has visto, sabes qué es petróleo, qué es agua. Y eso no es para sentirse uno culpable ni mal, sobre todo lo contrario, eso te da posibilidades de empoderamiento, de poder identificar afuera lo que de pronto está dentro. Entonces, vuelvo y les digo, la persona por la que uno empieza a trabajar es por uno mismo. Es la forma como hace cambios y cómo hace cambios a su alrededor. Y lo que les decía, es importante aprender a trabajar en equipo. Yo eso sí lo veía, es definitivamente, claramente todo el mundo trabaja como quiere, pero el trabajo en equipo es algo que es bien, bien acertado. Y la clave del éxito en las empresas familiares y hasta con uno mismo es la comunicación hasta con uno mismo, de pescarse en esas cosas cuando uno entra como en desesperanza, respeto hacia uno mismo y hacia los demás, honestidad. Uno hay veces dice, pide algo, pero si lo que pide para alguien no va a ser bueno, no es tan fácil que se dé. Y uno dice, pero ¿por qué hay tanta gente, entre comillas, mala que tiene cosas? Tiene cosas, pero no sé si satisfacciones y realmente bondad y prosperidad. Y por eso es que hay los dichos populares a mí me encantan porque son súper sabios, que suben como coco, ¿cómo es que se suben como palma y caen como coco? Entonces, pues, ahí es cuando se invita a no juzgar, simplemente no juzgar. Tú haces tu tarea y vas andando en tu tarea. Y vas viendo que cuando vas andando en tu tarea, las oportunidades empiezan a florecer y las oportunidades son para todos. Mi Dios no tiene gente exclusiva para poder, para darle cosas. Cuando uno entiende, porque es que claramente los paradigmas de religión nuestros han sido muy fuertes, como que es que tú tienes que ser pobre en esta tierra porque después va a ser, no es verdad. Mi Dios tiene para todos. Y aquí no hay que ser pobre porque ser pobre no es espiritual. De hecho, el que quiere serlo está perfecto, pero el dinero es una consecuencia de tu abundancia también. Y no es de la acumulación, vuelvo y les digo. Lo que quería era dejarles como unos tipsitos financieros, porque a la hora de ir a invertir es bueno saber qué es inflación, qué es interés compuesto, cuándo yo estoy invirtiendo y cuándo no. Alguna inversión tiene que trabajar para mí, ya sea una empresa o ya sea una inversión en un fondo o ya tiene que trabajar para mí y todo no se cataloga inversión porque el ahorro, digamos que es meter 5 pesos en un cajón y al mes tienes 20 pesos, pero ahí no hubo inversión, simplemente hubo un ahorro que te dio, pero cuando hay una inversión tiene que trabajar para ti, ya sea empresa o ya sea, y en todo realmente uno sí tiene que trabajar para darse todos esos plus y la parte emocional y la parte de creencias te marcan muchísimo el cómo eliges y el cómo decides. Y eso no es solamente para finanzas, eso es igual para salud y eso es igual para relaciones. Yo quisiera invitarte a que nos acompañes en otra oportunidad y darle las gracias a todas ustedes por habernos acompañado. Un gusto y pues muchísimas gracias a ustedes pues por haberse tenido el tiempo de escucharme